conjunto entre la Universidad de Costa Rica y el Consejo Superior Universitario Centroamericano y un bachillerato en Sociología. La doctora Cisca nos va a compartir la presentación Ordenamiento Territorial en Expansión de la Planta Física de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes. Bienvenida, muchas gracias. ¿Con micrófono o sin micrófono? Como usted guste, nada más lo ponemos cerca. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo participé, yo he estado cerca del tema del no ordenamiento territorial de esta expansión de la universidad, no tanto como profesora universitaria, sino que como vecina. ¿Ya? Es decir, participé en el movimiento de vecinos, sobre todo vecinas, porque son predominantemente mujeres, somos predominantemente mujeres, contra la construcción de odontología en Finca 3. Y la voy a usar de ejemplo, pero mi razonamiento es más general porque hoy corresponde más hablar de lo que ha sido toda esta no planificación. Entonces, tal vez lo primero, digamos esto, el ordenamiento territorial en la expansión de la planta física, ya sabemos que la respuesta es no por las participaciones en la mañana. Es decir, se construyeron más de 25 edificios sin un ápice de planificación. Y yo agregaría que me parece generoso el comentario que hizo don Rafael, que dijo que era un criterio pragmático, porque desde mi punto de vista no llega ni a eso. Tal vez lo único que se pueda decir es eso que él decía, es decir, que se construía donde había un hueco, un espacio vacío. Ese era el criterio pragmático, digamos, para construir en un cierto lugar. O un espacio con árboles. Bueno, un espacio que no estuviera construido. ¿Okay? Entonces, bueno, la respuesta desde el punto de vista, digamos, de ordenamiento territorial es que no hubo plan, ya ha sido reconocido por OEPI que no hubo plan, ¿verdad? Y que recién ahora, después de construidos esos edificios, es que se empieza a diseñar el plan. Y entonces es un poco control de daños en lo que se está. Tal vez para esto, digamos, esta lucha para mí en lo personal ha sido muy, muy dura, porque descubrí, digamos, que no había capacidad de la universidad de regirse por el estatuto orgánico, que es nuestra norma fundadora. Si vemos el artículo 3, dice: la Universidad de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común. Y el artículo 4, en el inciso C, dice: acción universitaria planificada. Desarrollar una acción universitaria planificada en pro del mejoramiento continuo para contribuir a elevar el desarrollo humano y la calidad de vida de los habitantes del país. Es decir, aquí sabemos, no hubo acción planificada, y quiero argumentar que tampoco fue para el bien común. Es decir, ya don Carlos en la mañana explicó esto de que el deslinde de las instancias administrativas ejecutivas de las instancias académicas no permite en general que el saber académico, que probablemente somos la institución más rica de todo el país en ese sentido, contribuya a que las acciones de la universidad estén regidas por esos saberes. Tal vez con la honrosa excepción de biología, que biología se apuntó a participar, digamos, con una evaluación de las tierras, en el caso, sobre todo de la vida en el caso de Finca 3. Ahora, en esta intervención quiero argumentar que la falta de planificación de la expansión constructiva ha afectado negativamente a las comunidades circundantes a través de su impacto vial y la presión sobre barrios residenciales. Entonces, más adelante probablemente don Gustavo en la tarde hable más de la parte de la naturaleza, ¿verdad? Y entonces yo me quiero concentrar más en lo que es más básicamente urbano. Veamos acá. La finca, ya sabemos que la universidad en Montes de Oca está compuesta por 4 fincas, ¿verdad? Tenemos lo que llamamos la Rodrigo Facio, o el centro histórico, que es finca 1,
que tiene 31.5 hectáreas. Tenemos la finca 2, que tiene 21 hectáreas y que es a lo que le llamábamos siempre ciudad de la investigación. La finca 3, que se llamaba o se llama instalaciones deportivas, tiene 23 hectáreas y hay un pedazo adicional de 7 hectáreas que se llama, dependiendo de quién se trate, para la Universidad Finca 4, para los vecinos Bosque Guaymí. Esta es de compra relativamente reciente y fue comprada, digamos, a partir de una lucha de los vecinos porque se conservara ese espacio y no se urbanizara. Sin embargo, desde el principio también hay que decir que habían, digamos, como ideas contrapuestas dentro de la universidad de qué se quería hacer con esa finca. Entonces, en total, llamémosle, el pueblo de Costa Rica le ha dado generosamente 82.5 hectáreas en el puro centro de Montes de Oca a la Universidad de Costa Rica. Ahora bien, si vemos las distintas fincas, vemos que desde el punto de vista de conectividad son muy diferentes y es parte de la historia. El centro histórico, digamos, lo que llamamos la Rodrigo Facio, tiene múltiples vías de acceso en su entorno y está muy conectada por transporte público. Digamos, estos son los buses frente a la Carlos Monge. Aquí está la carretera de San Pedro por los que pasan básicamente todos los autobuses que van hacia el este, Circurriabat, Cartago, Tres Ríos, etc. Acá están las periféricas. Entonces, en general, y aquí está la línea del tren. O sea, que por la historia de esta finca, también la conexión es muy extensa, es decir, está como en el corazón de San Pedro y eso también genera una conexión. Las otras fincas tienen una situación muy diferente, producto también de su historia y del uso original que se pensaba darles. Vemos que finca 2 tiene muchos menos accesos, ¿verdad? Creo que ahora le han hecho un par más y los buses que llegan son muy pocos, ¿verdad? Es decir, no está bien conectada por transporte público. La finca 3, ¿verdad? Tenía solo un acceso por acá por transportes, una salida hacia la 202 y ahora, gracias a odontología, se ha hecho otra acá, otro acceso acá. Y los buses públicos que llegan son el bus de Sabanilla, que es una calamidad además porque yo vivo sobre esa ruta, cuando a veces llegan. Desde el punto de vista de ordenamiento territorial, vemos que eso también se expresa en cómo está el uso del suelo en el plan regulador. Ven que acá, alrededor de finca 1, casi todo es rojo, que es uso comercial, ¿verdad? Es decir, es una zona que fue urbanizada tempranamente y por tanto tiene usos comerciales urbanos. Cuando vemos las restantes fincas, vemos que es sobre todo amarillo, ¿verdad? Y es amarillo que es uso residencial, es decir, es las fincas de la universidad insertas dentro de comunidades residenciales. Entonces, por un lado, no hay calles y en segundo lugar, ahí vive gente, ¿verdad? A diferencia de acá, en que acá ya está mucho más urbanizado y está mucho mejor conectado. Y bueno, y que en principio, si pensamos que esta era la ciudad de la investigación y estas eran las instalaciones deportivas, no era tan grave. Incluso cuando se hablaba de la ciudad de la investigación, se decía que el movimiento iba a ser muy escaso porque eran pocos investigadores y pocos estudiantes que servían de asistentes a las investigaciones, así que iba a implicar poco movimiento. Bueno, el caso de odontología es el que nos movilizó y el que, digamos, me llevó a incorporarme en esto. Y lo que hicieron fue agarrar acá odontología de la finca 1 y llevárselo al fondo de la finca 3, al lado de la quebrada. Es probablemente de todas las decisiones absurdas, la más absurda de todas. Porque, digamos, si vemos acá, odontología estaba en medio del área de la salud
Estaba odontología, medicina, microfarma, bioloquímica. O sea que estaba muy concentrado, digamos, todas las materias donde tenían que ir los estudiantes, y por otro lado, los accesos que les mostré en la primera filmina eran muy convenientes para estudiantes, para los profesores que viajan en bus y sobre todo para los pacientes que son de escasos recursos, sobre todo, digamos, los pacientes. Entonces era muy sencillo porque podían llegar por cualquiera de los buses. De hecho, digamos, al principio de la lucha yo hablé con el que era, no sé si todavía es, decano de odontología, y él me decía que puesto a escoger era obvio que esta ubicación era mejor que la que les estaban proponiendo. Lo que pasa es que no le ofrecían la posibilidad de hacerlo acá, ¿de acuerdo? Y después ya, en medio de la ¿cómo se llama?, de la lucha por detener el edificio, él defendió a capa y espada que se hiciera, porque llevaban más de una década pidiendo nuevas instalaciones, y en efecto las instalaciones de odontología estaban mal. Digamos, yo creo que hay que partir del supuesto de que buena parte de la expansión constructiva de toda la universidad era necesaria, ¿verdad? Lo que está mal es cómo se hizo, no que se haya hecho. Entonces, bueno, ahí está donde fue a parar odontología, en el quinto Los Apretados. Y entonces, digamos, quisiera cerrar rápidamente con lo que son los efectos sociales de la falta de planificación. Aumento de presas sobre calles que ya estaban colapsadas, aumento del tiempo de traslado para los pacientes que van de las clínicas de odontología, habitualmente escasos recursos, aumento del tiempo de traslado para los estudiantes que viajan en transporte público, que posiblemente llegarán a Finca 1 y tomarán el bus interno a Finca 3, fomento del transporte en vehículo privado, dadas las dificultades de acceso con transporte público, entonces círculo vicioso, más presas, aislamiento de la Facultad de Odontología del campus, de la Biblioteca de Salud, que antes le quedaba al lado, y de las demás escuelas del área de salud. En cuanto a la relación con las comunidades, aumento de la circulación de vehículos en calles y carreteras que ya estaban colapsadas por exceso de tránsito desde antes de las nuevas construcciones. Aquí quiero ser muy enfática de que el estudio sobre vialidad lo hizo un ingeniero de Produce antes de que se pensara en construir, digamos, algunos de los edificios que luego se construyeron en Finca 2 y 3. Y el informe dice que ya están colapsadas antes, ¿de acuerdo? Entonces fue simplemente cargar sobre algo que ya estaba colapsado sin ninguna medida de mitigación. Entonces, digamos, y en ese sentido es que yo apelo al estatuto orgánico, es decir, si somos universitarios y defendemos el bien común, eso debió habernos echado para atrás. No el hecho de que el Ministerio de Transportes es muy débil en los permisos de Setena. Es decir, como universitarios yo nos exijo una responsabilidad mayor por el estatuto orgánico y porque funcionamos con fondos que nos da este país. Construcciones con demandas de servicios en medios de áreas predominantemente residenciales generan presiones de expansión comercial, fotocopiadoras, sodas y restaurantes. Si ustedes ven el costado de la salida de Finca 2 ahora por Sociales, digamos, todo eso es de uso residencial, y de hecho ya están poniendo sodas, qué sé yo, fotocopiadoras, y eso genera conflictos dentro de la comunidad, porque hay gente que quiere seguir viviendo ahí, hay otra gente que se tienta a poner el restaurante porque es una fuente de ingreso, pero entonces, digamos, no hay ninguna generación de acuerdos dentro de las comunidades y de las comunidades con la universidad para definir qué se va a hacer y en qué términos. Las comunidades habían manifestado públicamente su oposición en un foro territorial realizado en el 2015 y con la recolección de casi 2.000 firmas. La U no abrió diálogo con ellas. Desde hace un par de años, ¿qué crees? Desde hace un par de años la U cierra las instalaciones deportivas los domingos, cuando era un espacio de esparcimiento para las comunidades vecinas, con el argumento de que no son públicas, sino que propiedad de la Universidad de Costa Rica. Y aquí quiero decir que este argumento es extraordinariamente delicado, y véanlo la próxima vez que salgamos a la calle a pedir presupuesto, ¿verdad? Es decir, decir que lo de la universidad, digamos, decir que las instalaciones deportivas son privadas de la Universidad de Costa Rica y que se cierran al público los domingos, a mí me parece de una gravedad extraordinaria.
Las propiedades efectivamente le pertenecen a la U, pero la U es pública y estas tierras, hasta el último centavo, han sido pagados con el dinero de los contribuyentes. Y por otro lado, el Consejo Universitario no recibió a las organizaciones de vecinos ni respondió a las solicitudes que hicieron. Entonces, bueno, esta no es la universidad de nuestro estatuto orgánico y yo creo que realmente, digamos, el impacto vial, porque digamos, lo de odontología es muy grave, sobre todo para los odontólogos, sobre todo para los estudiantes de odontología. En este momento a los estudiantes de odontología les está costando conseguir pacientes. Antes sobraban los pacientes, había gente, ahora les cuesta conseguir pacientes porque cuesta que la gente vaya para allá, no tienen soda cerca, etc. Entonces, odontología era muy grave en términos ambientales porque deforestaba una zona verde al lado de una quebrada. Pero lo que es más grave en términos de movilidad y de impacto sobre las comunidades es el traslado de sociales y de ingeniería. Es decir, que no son dos unidades académicas cualquiera. Es decir, ciencias sociales probablemente sea la unidad académica con más estudiantes. Entonces, toda esa gente que llegaba a esta primera finca bien conectada por transporte público, hoy se está trasladando para allá sin que por el momento se haya hecho ningún, no se haya construido ningún corredor, ningún mecanismo para que lleguen de mejor forma. Ahora vi que pavimentaron la ampliación de la carretera, espero que vaya con una acera amplia, techada, para que la gente al menos pueda caminar. Entonces básicamente es esa mi presentación y sí, yo creo que los efectos de esta falta de planificación son extraordinariamente graves para el desarrollo de Montes de Oca. Aquí tiene responsabilidad también la Municipalidad de Montes de Oca, no es enteramente de la universidad, pero espero que, como vimos al final de la mañana, que esta comisión de creación de un plan de ordenamiento territorial post 20 y pico de edificios cumpla su papel para tratar de darle algún sentido a este gran desorden. Muchas gracias.